Hola, profesor, buenas tardes. En principio, quería explicarle que dentro de mi trabajo de investigación y mi tesis, establecer la relación entre el derecho a la vivienda adecuada y el derecho a la ciudad en las políticas públicas y la jurisprudencia constitucional en el periodo de años 2012 al 2022. El 2012 se ha elegido como año de inicio porque ese año el Tribunal Constitucional ha decretado que el derecho a la vivienda adecuada es un derecho inominado, contenido en el artículo 2 de la Constitución Política. Entonces, ese ha sido el año de inicio y de acuerdo a ello, analizando todas las políticas públicas que se han implementado en adelante, digamos, estableció un desarrollo de estos dos derechos, entendiendo de que el derecho a la ciudad no ha tenido una política pública expresa en sí, sino de sus elementos, de sus componentes. No se han implementado, por ejemplo, políticas públicas de desarrollo urbano, de seguridad ciudadana y medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, las preguntas básicamente y expresas son las siguientes. Las políticas públicas anteriores a la actual, a la vigente, en la que usted ha tenido participación preponderante, específicamente los planes nacionales, vivienda para todos y territorio para todos, vigentes hasta 2015, los que han sido implementados para solucionar los problemas públicos de vivienda y desarrollo urbano, respectivamente, estaban articulados entre ambos. O sea, he podido establecer que han estado articulados, porque incluso en cada política se establecían metas y objetivos respecto del otro elemento, ¿no? De desarrollo urbano y de vivienda, respectivamente. ¿Por qué no han logrado evitar, digamos, esta implementación, la actual realidad problemática? ¿Qué es lo que ha fallado, digamos? Ujú. Eh, bueno, si estaban articulados o no, no estoy seguro. Yo, la primera impresión que tendría es que no estaban articulados, o tal vez si es que nominalmente había una conexión entre los documentos, no parecían estar trabajándose de manera conjunta, no parecían estar retroalimentándose entre lo que se esté promoviendo en cuanto a vivienda y lo que se esté promoviendo en cuanto a planificación urbana. Y Y yo creo que es conectado con lo que mencionas en tu pregunta, porque incluso si hubieran estado conectados esos dos instrumentos, el plan de vivienda para todos y el otro plan nacional de temas de desarrollo urbano, es porque yo creo que el tema de la forma en que se ha estado promoviendo en los últimos 20 años, en realidad, el formato de provisión de vivienda social ha sido directamente, yo diría, equivocado, en realidad. Es decir, no ha servido para nada. Y ahora se está viendo, además, en estos meses, con esta discusión sobre la vivienda social, hay una discusión fuerte, habrás escuchado, ¿no? Sobre la vivienda social, su definición. El Ministerio de Vivienda está en una disputa y en una controversia con las municipalidades. Yo creo que ahí el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, tiene una intención valiosa de tratar de promover mayor cantidad de vivienda social, pero hay una cuestión estructural que es un poco más difícil para los funcionarios del Ministerio de Vivienda cambiar, que es que, y eso viene desde el comienzo de los 2000, en el esquema que viene del gobierno de Alejandro Toledo, estos mecanismos de Fondo Mi Vivienda y subsidios juegan igual de todos modos con el mercado como principal promotor o principal suministro de vivienda social. Y el mercado, en algunos casos, simplemente porque no da el mecanismo, o en otros casos simplemente porque no hay interés por el tema, porque tenemos un sector empresarial más o menos timorato también, no ha llegado a los sectores socioeconómicos más bajos. La gente que tiene unos ingresos más bajos que no llegan a el, la posibilidad de comprar una propiedad con una hipoteca, aunque sea subsidiada, pero teniendo que pagar una hipoteca, no llegan a poder acreditar ingresos formales como para mostrar que son sujetos de crédito, no llegan a los mecanismos que establece el Estado como para apoyar esa vivienda social. Esa va principalmente a clase media y a veces incluso sabemos que va ni siquiera a clase media, sino más cuando se hace vivienda social en zonas céntricas de las ciudades principales. Entonces, ese segmento de la población no ha tenido nada de parte del Estado, al menos oficialmente. Lo que ha tenido es
la posibilidad de acudir a las zonas que han ido creciendo de manera informal. Y ahí más bien, y lo que plantea la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo en el 2021 es que el diagnóstico no es que el Estado tampoco no haya hecho nada, sino el Estado además ha promovido lo contrario a través de COFOPRI. A través de COFOPRI y su extensión de cada vez más extensiones de los plazos para la formalización, indirectamente, aunque totalmente directamente y de una manera bien populista, ha ido promoviendo más invasiones, más ocupaciones de terreno de una manera ya más mercantilizada, además en los últimos tiempos, y eso ha sumado al hecho de que no haya una provisión de vivienda social a los sectores más bajos, ¿no? Eso es algo que ha estado pasando, especialmente en los últimos 20 años, yo creo, pero la confianza en solo el mercado como provisor de vivienda, digamos, viene desde los años 90 y es una cosa que no solamente aquí en Perú, sino en realidad en muchas partes de la región. Pero ahí está el desafío justamente, ¿no? Y eso es parte de lo que ha tratado de hacer la política y bueno, y eso también es una política que también tiene sus dificultades y temas que podría haber hecho más, pero no ha hecho y entonces ahí es donde estamos ahorita, ¿no? Ok, pues sí entiendo de que a partir del año 90 se han surgido las reformas liberales, digamos, ¿no? Que han tenido, han quitado el rol protagónico que tenía el Estado en la producción de vivienda social anteriormente. Bien, ahora, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 17 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, entendiendo que esta es un instrumento de la política pública de vivienda y urbanismo vigente, eh, bueno, este segundo párrafo establece que, de forma enunciativa, ¿no? De que uno de los componentes o elementos que contiene el derecho a la ciudad es la vivienda adecuada. ¿Cómo es que se ha concluido esto? ¿Cómo se explica teóricamente de que el derecho a la vivienda adecuada forma parte del derecho a la ciudad de acuerdo a esta norma? Sí, bueno, a ver, en sí, y de nuevo, yo creo que eso es algo que es una característica principal de esta política del 2021, de la reforma urbana del 2021, aunque bueno, me decías que crees, al menos del análisis que has hecho, que es algo que puede que haya estado desde los planes nacionales anteriores, eso sería un interesante tema a discutir, pero yo creo que es como uno de los caballitos de batalla de esta última reforma urbana del año 2021, que como bien dices, su instrumento normativo, digamos, no su único instrumento, sino su instrumento normativo es la Ley de Desarrollo Urbano. Entonces, en ese esquema, hablar de la ciudad no puede estar separado de hablar de vivienda. Esa es una de las cuestiones principales. Por ejemplo, la no efectividad de la planificación urbana, que es uno de los elementos o de las causas de los problemas de la falta de condiciones de habitabilidad en nuestro país, que es una falta de efectividad de la planificación urbana, que es un elemento del urbanismo normalmente, está directamente relacionado con lo que hace un rato hemos hablado, que es la falta de una oferta de vivienda a la que puedan acceder los sectores socioeconómicos más bajos. Entonces ahí vivienda está como una causa y como una consecuencia también de muchos elementos que tienen que ver con urbanismo. Entonces, desde ese punto de vista, el derecho a la ciudad, que es un concepto que viene en realidad de la academia, viene de la filosofía, de las ciencias sociales, ¿no? Es un derecho, digamos, que tiene un desarrollo interesante, no es una cuestión que se haya dado en el ámbito jurídico y que luego recién ha pasado a estudiarse desde la doctrina, sino lo contrario, más bien se ha desarrollado más como un elemento filosófico en cuestiones no solamente de urbanismo, sino de ciencias sociales, y que luego se ha ido viendo que puede tener una suerte de empuje en movimientos sociales e incluso a nivel de reformas legislativas. Entonces, no es un derecho que tenga una definición uno 2 3, ¿no? Como tal vez hay otros derechos o otros instrumentos jurídicos en el ordenamiento jurídico que sí tienen más o menos un perfil que no va cambiando aquí en Brasil, en Francia o en España. El derecho a la ciudad no, y ha sido definido de distintas maneras en distintos lugares. Entonces, la definición que tienes como referencia ahí en el artículo 17 de la Ley DUS es una que tiene esa filosofía. Entonces, ¿por qué incluye el tema de la vivienda? Porque la vivienda está al centro, al corazón del problema del urbanismo, del desarrollo urbano, ¿no? Es esa la razón. Ahora, una cuestión adicional que tal vez pueda ser interesante es que
la historia de este artículo tal como está es además bien interesante porque viene, y no sé si esto lo tenías tan mapeado, pero en la Ley de Desarrollo Urbano es un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo durante el gobierno de Francisco Sagasti, ¿no? Y tiene una definición del derecho de la ciudad en el proyecto de ley original, que por ahí lo tengo también en el archivo y también si te interesa revisarlo, está a disposición. Luego, cuando pasa los filtros del Poder Ejecutivo, en específico el filtro de el Consejo de Coordinación de los distintos viceministerios del Poder Ejecutivo, se elimina la referencia al derecho a la ciudad en el filtro del Ministerio de Justicia, porque el Ministerio de Justicia tiene un conjunto de abogados constitucionalistas que ven el constitucionalismo y el derecho constitucional y los derechos fundamentales de una manera ultra teórica, y el hecho de que el derecho a la ciudad no haya sido reconocido explícitamente por el TC y por la Constitución, les hacía decir, no, el derecho a la ciudad no debería incluirse. Y eso fue un debate de un montón de reuniones en las cuales este tipo de temas se discutían, y al final terminó optándose por no incluir el derecho a la ciudad como un elemento dentro de la ley. Y luego sucede que se aprueba la ley de espacios públicos, donde el derecho a la ciudad se incluye como un principio, y finalmente, en el debate en el Congreso mismo, a instancia de la propuesta de un congresista en la discusión en la Comisión de Vivienda y Construcción, se propone la inclusión al proyecto de ley del Ejecutivo de el derecho a la ciudad en términos como los que ahora aparece, con algunos cambios y algunos debates. Y así es como se da esto. Entonces, eso te comento también porque ahora te digo una versión de lo que yo entiendo que debe entenderse respecto del derecho a la ciudad y su relación con la vivienda, pero en el proceso legislativo, obviamente esto ha sido una cosa más compleja y probablemente menos estructurada, pero que muestra de manera bien interesante también cómo se van formulando las normas y los instrumentos, ¿no? Entonces, eso creo que puede ser interesante también para la investigación que estás haciendo. Muchas gracias, profesor. Ahora, esta disposición normativa, la definición del derecho a la ciudad en el artículo 17 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, y su eventual desarrollo y reconocimiento constitucional que probablemente o eventualmente se dé, ¿qué implicancias tendría en la formulación de políticas públicas? ¿Se implementaría una política pública, por ejemplo, exclusiva para solucionar el problema público del derecho a la ciudad, entendiendo que también se está abordando los problemas públicos del derecho a la vivienda? ¿Te refieres del derecho a la ciudad? O sea, es decir, ¿del derecho a la ciudad o del derecho a la vivienda? ¿No? Por ejemplo, si se reconoce de que el derecho a la ciudad se Ya. reconoce constitucionalmente y Ok. entendemos de que el derecho a la ciudad contiene el derecho a la vivienda, entonces podría ocurrir que Ya. en un Ajá. futuro hipotético podría implementar una política pública para solucionar Sí, el problema, problema público del derecho a la ciudad, ¿no? Y sí. también se esté solucionando el problema público de vivienda. Podría ocurrir ello. Sí, sí, yo siempre al discutir estos temas, tal vez no tanto con colegas abogados, pero especialmente con colegas de otras disciplinas, escucho mucho el tema de que, bueno, se puede incluir una norma o un derecho en la Constitución o una ley, pero ¿eso qué va a generar? En realidad eso no va a automáticamente generar una política pública ni responder a las necesidades de la población en un determinado aspecto, y es cierto. Pero no es que no funcione, o no es que no sirva para nada tampoco. Y eso es algo a veces que pierden de vista los no abogados, digamos, al momento de estudiar esto. Por ejemplo, como bien dices, eso genera de por sí un mandato al Estado de, tal vez no con una varita mágica, solucionar el problema de la vivienda para la población. Eso evidentemente no se puede, pero sí empezar a dar una prioridad adicional a las políticas públicas que están referidas a eso. Hay un conjunto de políticas públicas que el Estado va promoviendo en cada momento. Hay cuestiones en temas de desigualdad de la población por razones raciales, hay cuestiones en relación a seguridad ciudadana, hay cuestiones en relación a política ambiental. Entonces, la política de vivienda y la política urbana está dentro de ese juego de distintas políticas que se van promoviendo, y cada una tiene actores que van promoviéndolos también, tanto oficiales como actores de la sociedad civil. Entonces, en los momentos en donde se tiene que priorizar las políticas, sí es un tema relevante que haya
algunos instrumentos, especialmente de rango legal e incluso constitucional o incluso a nivel de tratados, que hayan establecido una determinada prioridad a un tipo de derecho. Es decir, si el derecho a la ciudad se encuentra en una ley, yo no sé si en algún momento se llega a encontrar en la Constitución. Eso me parecería bien interesante, pero no he visto que se vaya promoviendo. Lo que está ahora en cartera es más bien la votación para que el derecho a la vivienda llegue a estar en la Constitución explícitamente, ¿no? Pero si llegara, digamos, ese rango legal, tendría una prioridad al momento de diseñarse las políticas y al momento de priorizarse políticas y su discusión y su debate y su elaboración. Eh, uno. Y otro, cosa que además he tenido oportunidad de ver en la experiencia en la que estuve en el Ministerio de Vivienda, la prioridad presupuestal también, porque al momento de determinar hacia dónde va el presupuesto de la República, el presupuesto, interesantemente, aunque es un tema principalmente económico, se deriva de un conjunto de normas de cómo tiene que distribuirse el presupuesto a nivel de los distintos niveles de gobierno. Y en ello juega un rol también bien importante qué prioridades o qué necesidades del Estado tienen una previsión, ya sea legal, constitucional. Entonces, y eso por un lado un poco más formal. Y por un lado menos formal, hasta menos jurídico, podríamos decir, o más desde el punto de vista de la sociología del derecho o de la historia del derecho, el hecho de que una figura como el derecho a la ciudad o como el derecho a la vivienda esté explícitamente en la Constitución o en una norma de rango de ley o una norma importante, tiene tiene un efecto político ciudadano, porque hace que en el debate y discusión ciudadana haya muchos de los debates ciudadanos en webinars, en la radio, en la conversación en la calle, no van necesariamente a las profundidades del análisis jurídico. Simplemente a veces el análisis llega hasta una conversación en la que se dice, bueno, esto es una norma, pero que está en la Constitución, entonces tiene que respetarse. Y entonces, más allá de cuánto tiene un efecto o no en lo material, en el discurso político ciudadano, tiene una importancia bien fuerte. Eso se ha notado con el derecho a la ciudad pasa un poco eso. Es así como, por ejemplo, ha dado pie a algunas reformas en otros países de la región, por ejemplo, Brasil, ¿no? Entonces, eso también es bien fuerte. Y eso, de nuevo, a veces uno lo pierde de vista diciendo con el tema de que un derecho, su incorporación a la ley no sirve en principio para nada si es que no se implementa, lo cual es cierto, necesita implementación, necesita gestión, necesita un poder ejecutivo que haga las cosas, pero tiene un impacto, sí, simbólico y también material. Eso yo creo que sería el beneficio de que una norma esté reconocida, aunque de nuevo, como te digo, no he visto que se esté promoviendo mucho la idea de reconocer el derecho a la ciudad como sí el derecho a la vivienda en la Constitución, ¿no? Muy bien. Respecto, por ejemplo, en el caso de que eventualmente, ¿no? También hipotéticamente, se logre reconocer constitucionalmente el derecho a la ciudad y se implementen políticas públicas priorizadas a ese respecto, eh, haciendo una comparación con la vigente política pública, ¿no cree usted que ya esta política pública vigente digamos, aborda de forma integral los elementos del derecho a la ciudad? Porque revisando la actual política pública, muchos aspectos del derecho a la ciudad, como la facultad de habitar, de modificar, de gobernar, incluso planificar el entorno en el que se habitan, ya está contenida en la actual política de vivienda y urbanismo. Sí, sí, por eso yo la verdad, en este momento yo creo que el partido más grande que se tiene que jugar, más que en reformas legislativas de alto nivel en este momento, es en el proceso de implementación de una política como la del 2021, que es perfectible, tiene una serie de temas complicados, pero creo que tiene varias herramientas que ya están a disposición. Entonces, la materialización de algo como el derecho a la ciudad, con todos sus elementos y su complejidad de definición, además, más allá de lo que diga la ley, yo creo que ahora está en discusión a nivel ya local de implementación, de normas reglamentarias, pero también de programas que esté haciendo el gobierno, de iniciativas que tengan municipalidades o incluso gobiernos regionales.
ahí es donde ya está un poco el partido y ahí es donde incluso la academia y la ciudadanía tiene la oportunidad de decir, bueno, exigir cosas porque ahora sí hay herramientas, ahora un alcalde sí puede implementar un mecanismo de redistribución de plusvalías o por ejemplo, incentivos o bonificaciones de edificación como para que pueda tener algunos beneficios que no dependen necesariamente de transferencias de presupuesto del gobierno central, eso ya se encuentra ahí a disposición y en eso es donde se materializa algo como el derecho a la ciudad. Entonces yo diría ahí está en realidad la discusión actualmente, no necesariamente a nivel de una reforma legal o normativa, a nivel de constitución o a nivel de ley. Entonces, es más importante o es prácticamente más relevante que esté incorporado en una política pública, que esté, por ejemplo, en una ley que implicaría un largo camino más sinuoso que incorporar una política pública, ¿cierto? Y además es más beneficioso para la ciudad porque los beneficios son inmediatos en cuanto a que implica el desenvolvimiento de una serie de acciones de parte del Estado para proveer esos servicios y esos objetivos, ¿cierto? Muy bien. Ahora, a nivel constitucional, el Tribunal Constitucional analizó respecto al derecho de ciudad solamente un caso en específico he podido encontrar respecto del Parque de Ramón Castilla. Y en su pronunciamiento ha establecido de que el derecho a la ciudad o sus elementos se protegen a través de otros derechos que ya existen, que están, digamos, reconocidos de forma legal o constitucional. Eh, ¿Qué postura tiene usted respecto a este pronunciamiento de que el derecho a la ciudad, sus elementos específicamente ya están reconocidos en otros derechos o a través de otras acciones, de otras acciones judiciales? Justo ese argumento que acabas de mencionar es interesante, fue el argumento que plantearon los funcionarios del Ministerio de Justicia para negarse a que la Ley de Desarrollo Urbano en su proyecto de ley original contenga el derecho a la ciudad, porque había el pronunciamiento del TC en ese sentido, ¿no? Este es un derecho que ya existen otros derechos que pueden recoger un poco de lo que busca y la teoría de los derechos fundamentales tiene una lógica de que si es que esto ya está cubierto por algo más, no habría necesidad de crear un derecho adicional en ese aspecto, ¿no? Y que es además una cuestión media media simplista porque ahí lo que se estaba planteando es un proyecto de ley para la incorporación de este instrumento o de este derecho en un instrumento legislativo de rango legal, no de rango constitucional, por un lado, que es diferente a lo que el TC está diciendo. Y, pero por otro lado, yo creo que si bien a mí no me quita el sueño que el derecho a la ciudad lo reconozco o no lo reconozca el TC, yo creo que, como te digo, ya con que la ley de desarrollo urbano lo recoja, incluso la ley de espacios públicos también. Ya con eso, en la parte más conceptual y de principios y de derechos, yo creo que ya hemos avanzado harto, que no es incluso la parte más importante, la parte más importante es implementar este tipo de cosas y eso es lo que se está dando ahora con los planes urbanos, las discusiones sobre temas de vivienda y demás. Entonces, no me quita el sueño por un lado, pero igual para no dejar de responder la pregunta, yo creo que una cuestión como un derecho constitucional no puede verse solamente como un análisis solamente desde lo jurídico, porque ahí se pierde el hecho de que una constitución y los derechos que están en una constitución tienen un elemento muy fuerte político, social, que va más allá de lo jurídico. Podría en el esquema del sistema jurídico no hacer mucho sentido que un derecho entre ahí, pero puede que el empuje social y político de una determinada era, de un determinado cambio o parteaguas social, haga necesario la incorporación o la eliminación o un cambio de la estructura jurídica. Entonces, digamos, ejemplos de los que a veces se hablan en el constitucionalismo es el derecho a la verdad, por ejemplo, que es conocido, ¿no? El ejemplo del derecho a la verdad claro, tiene una lógica jurídica, ya tiene una serie de doctrinas y de desarrollo a nivel jurídico, pero el derecho a la verdad viene además a partir de un empuje en relación a los estudios de memoria
después de episodios traumáticos como los de las dictaduras militares y los periodos de violencia que se dan en muchos países en Latinoamérica, en Argentina, en Chile, en Perú, etcétera. Y entonces tiene toda una matriz social económica, social política principal, económica también posiblemente. Entonces, si el derecho a la ciudad tiene eso, que habría que ver si el derecho a la ciudad tiene ese desarrollo, digamos, político-social por sí mismo o todavía eso no ha surgido tan fuerte, eso sería un tema interesante de discutir, pero si es que lo tuviera, sería, yo creo, tonto que por un argumento un poco más formal un derecho así no se reconozca o no se diga que está dentro de los derechos innominados de los que habla la Constitución. Me parece tonto. Y esto es una cosa que además yo se le transmitía a funcionarios del Ministerio de Justicia, diciéndoles que ustedes como funcionarios y burócratas no son los que van a saber de esto, sino más bien los que van a decidir y votar por esto va a ser el Parlamento, el Congreso, con los ojos de la ciudadanía, al decidir si incorporan o no incorporan algo como un derecho a la ciudad. Bueno, a pesar de eso, sacaron esto, pero muestra de ello fue que el Parlamento en dos ocasiones incorporó una ley, la de espacios públicos y la de ley de desarrollo urbano, con esta visión de que sí el derecho a la ciudad se consideraba y se votó como un derecho que sí se quería incorporar formalmente a nivel de rango legal. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta entonces que me dices, claro, yo en eso estoy algo en desacuerdo, o sea, yo creo que, y eso pasa mucho con los constitucionalistas son bien jurídicos, bien abogados últimamente, y están perdiendo de vista el aspecto constitucional, el aspecto político, digamos, de lo que es una constitución también. Y eso yo creo que se materializa en ese caso del Parque Castilla, aunque por cierto, en el caso del Parque Castilla, digamos, a más detalle, el profesor Iván Ortiz es el que lo conoce bien, además siguió a detalle el proceso del Parque Castilla en el Tribunal Constitucional, entonces hay muchas capas ahí adicionales, ¿no? De análisis ahí, además una composición del TC diferente a la de... A la de las de los últimos dos TCs. Así que eso también tiene varios elementos a analizar, ¿no? Pero bueno, esa sería más o menos mi impresión sobre ese conocimiento. Bueno, finalmente, ¿cuáles serían las diferencias entre la actual política pública de vivienda y urbanismo respecto a las anteriores, teniendo que usted eh, manifiesta que no estaban suficientemente articuladas? Ahora, ¿qué ha cambiado con esta, aparte de que se aborda integralmente el problema de vivienda y urbanismo? ¿Qué otras diferencias hay respecto a las anteriores políticas? Sí, yo diría que lo que hace esta política es, mucho ha habido de que la política de vivienda va a ayudar a generar vivienda para clases medias y además reactivar la economía. ¿Ya? Porque además el sector construcción se activa y demás. Es un objetivo discutible de una política de vivienda. La política de vivienda debería principalmente buscar responder a problemas de vivienda. Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que trae esta política de vivienda? Yo creo que lo que trae es una atención principal en lo que hablábamos hace un rato, que es los sectores socioeconómicos más bajos. O sea, de lo que se preocupa esta política es ya, clase media alta, eh, ya vean cómo ustedes hacen, pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar en qué pasa con el segmento más grande de la pirámide, que es la población que no accede a ningún programa de vivienda, pero es la que va a los asentamientos humanos, a las zonas invadidas, a las zonas de ladera, etcétera. Ahí, a ver, ¿qué hacemos con eso? Eso es, y ese es el problema más difícil, el problema que no están, no hay soluciones tan claras, pero ahí, aboquémonos ahí y si nos toma tiempo, si no es tan fácil hacerlo, igual aboquémonos ahí. Entonces, por ejemplo, a donde gira el timón esta política, pero este es un giro de timón como de un barco en el que está cambiando el timón, pero poco a poco el barco recién va a ir virando, es, por ejemplo, Cofopri. Y ya no Cofopri, una cosa, eso es una cosa radical de decir, pero es casi obvia al momento de pensar en esto, que es y ya no Cofopri titulando y con ello fomentando más invasiones, sino Cofopri dedicándose a otras funciones. Uno es el tema de catastro, que lo está haciendo. Hay un préstamo del Banco Mundial que está trabajando el Banco Mundial junto con Cofopri para que Cofopri ya es la entidad
que está promoviendo el desarrollo de catastros urbanos que permitan una mejor información y mejor manejo territorial, y están trabajando con 22, si no me equivoco, distritos priorizados, y ya eso es un préstamo grande que tiene el Banco Mundial y que está ya avanzando, haciendo que COFOPRI se ocupe en algo que puede hacer mejor, que es temas de catastro con toda la información inmobiliaria que tiene, en lugar de titular, eh, o si titula, que titule equipamiento y servicios públicos, ¿no? Como lo hace de cuando en cuando, postas médicas, comisarías, servicios entidades educativas y demás. Entonces, ese viraje de COFOPRI es un elemento clave, por ejemplo, eso es un elemento importante, pero claro, esto es una cuestión que va a ser bien difícil todavía que vaya entrando a la conciencia de la población y también a la conciencia de los políticos, ¿no? Eso es uno. Otro es el tema de que si el Estado ha estado invirtiendo, y eso es lo más penoso, que sí ha estado invirtiendo en subsidios de vivienda, apuntando a clase media alta, que ahora ese cañón que tiene el Estado lo apunte directamente a subsidios para los sectores económicos más bajos. Y entonces ahí, en lugar de dar tiempo, dinero y esfuerzo a temas como Fondo Mi Vivienda, como Crédito Mi Vivienda, que de nuevo va a clase media, invertir todos esos recursos cada vez menos ahí y cada vez más en techo propio u otros mecanismos que vayan a los sectores económicos más bajos, ¿no? Y claro, la gente va a decir, oye, eso es si miramos ese sector socioeconómico más bajo, eso va a alcanzar muy poquito, en realidad con lo presupuesto que se tiene, pero igual, a eso es a donde estamos apuntando, hacia donde estamos yendo. Entonces es como coger el cañón, en lugar de apuntar a clase media y vivienda para clase media, apuntar a las clases más bajas, y aunque llegue a menos gente, va a ser un proceso que poco a poco va a ir generándose, y ahí ya no solamente desde el gobierno local, desde el gobierno nacional, sino también desde los gobiernos locales. A esto, como evidentemente esto es una cuestión que requiere de presupuesto, de personal y demás, lo que tiene también esta reforma y que no tenía, digamos, el sistema normativo anterior, es que se generan instrumentos de financiamiento urbano para hacer estas políticas. Es decir, no se está diciendo municipalidades hagan esto, pero no se les esté dando instrumentos, sino sí, ya se han incorporado o formalizado o facilitado una serie de instrumentos como las bonificaciones por edificabilidad, la participación en el incremento de valor, incrementos en el impuesto predial, la contribución especial por obra pública, por ejemplo, que es un nuevo tipo de contribución que se ha incorporado en la ley de tributación municipal. Y ya se ha organizado algunos instrumentos que existían antes, como los DAET, como los reajustes de suelos, los SEIS, etcétera. Una serie de instrumentos que es una baraja de opciones que no todos se van a utilizar en cada ciudad, pero que ya están ahí para que los gobiernos locales puedan complementar al Ministerio de Vivienda en esta política. Y un último tema, y ahí es solo como un panorama, una pincelada general lo que te estoy dando, ¿no? Pero es haber incorporado la semilla de algunas reformas ya mucho más grandes, como por ejemplo el tema del fideicomiso comunitario de tierras, por ejemplo, que es una forma de tenencia del suelo y de la tierra que ya saca esa porción de terreno del mercado, se inmoviliza y sobre eso se mantiene un sistema de vivienda social perenne que se va retroalimentando a sí mismo por todo el tiempo. Eso es algo que, digamos, ya se está experimentando en otros países, que se está experimentando incluso en la región. Eso ya son instrumentos que están ya pensando en ya no los cambios de acá 5 años, de acá 10 años, sino de acá 20, 30 o 50 años, que son mecanismos en donde ya la propiedad del suelo ya no se va a entender regida por los vaivenes del mercado, sino más bien manejada por una política centralizada o al menos manejada comunitariamente. Eso ya son mecanismos que son más estructurales en sus cambios, pero bueno, eso es lo que ya va a ir pasando en los próximos tiempos. Todo eso es más o menos lo que tiene ¿no? Esta reforma urbana, ¿no? Ya. Creo que con eso concluiría las preguntas. Muchas gracias, Miguel, por grabar.